Que Javerín Pencacho en honor a Ladino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot de charla con vuestro caro amigo Antonio. Antonio, que Javer, ¿cómo te topas? Todo bueno, merci. Quiero agradecerle por esta oportunidad, en primero, de estar con él, toparme con él en este interview. Y merci mucho por convidarme. Todo bueno, Ujú. merci. Seguro, es un grande placer charlar con ti y queremos empezar un poquitico de tu historia con el ladino. Y que la primera demanda es, ¿cómo te empezaste es la lengua, caro Antonio? Bueno, es una historia bastante interesante y no sé, cuando pienso cuando apruebo de pensar en la respuesta, no tengo una respuesta muy clara de Ujú, cómo exactamente arribé a la lengua, ujú, mas sé que mucha gente me ayudó a ujú, arribar a donde estoy ujú, ahora mismo. Como puedes ver, no conozco la lengua tan bueno de ainda, me la estoy empezando. Y lo que estoy hablando ahora mismo se va a asemejar más veramente a un castellano caristereado un poco con el inglés y un poco con un castellano, una imitación del castellano medieval. Ma inicialmente, en el empecillo tenía interés en las lenguas de España, de Sefarad, las lenguas minoritarias como el vasco, por ejemplo, y eventualmente ah, me asaventí de esta otra lengua que ujú, tenía sus orígenes en España, en Sefarad, ujú, ma que es hablada por una comunidad muy diversa que hoy día está esparcida por todo el Olam. ujú, Y, al asaventarme de la lengua sefaradí, del ladino, ah, busqué ayuda de hablantes que ya la conocían bueno. A Liliana Benveniste fue ujú, la primera hablante que me ayudó bastante con sus clases de ladino. Me ayudó tanto como con el castellano como con el ladino. ujú, Mis genitores hablan castellano, mi lengua principal es el inglés y entonces ella ujú, me ayudó con las dos lenguas. Y después busqué ayuda de otros hablantes como a Benny Aguado. Él ujú. en particular me ayudó bastante con el solitreo. ah, Máshalo. después estoy en su clase de Oxford, Carlos, ah, en su Ujú, clase de principiantes de ujú, Oxford, donde también me estoy empezando el Rashi, el solitreo. Y entonces hay mucha gente que me está ayudando en este camino y esto tuve mucho más de poder conocer tanta gente y de poder conocer una comunidad tan abierta a ayudar gente que esté interesado en la lengua, mismo si como yo son gente que no tienen necesariamente bisavot sefaradí. Sí, tienes mucha razón que la comunidad es muy generosa en su esfuerzo de ayudar a la gente que ya puede ser no son judíos o no son sefaradim a empezarse la lengua y a empezarla a otra gente, aunque desde aquí les remerciamos de las honduras de nuestro corazón. Y es verdad que sos un elevo excelente y la gente que está en la clase de Oxford todos lo saben, seguro. Y mismo antes de esto, nos tuvimos también el Ladino 21 antes de Oxford, sí. Ujú. Dunque, Ajá, quería demandarte cuánto tiempo te tomó en total empezarte la lengua para a llegar al punto donde la estás hablando como lo estamos sintiendo ahora. ¿Cuántos años son? ¿Dos, tres años? Bueno, empecé en el año antes del cabo, en mi 11 año de la escuela, Ujú, y entonces de la liceo, y ujú, entonces yo diría probablemente en alrededor de 2 años ujú. pasaron desde entonces, y bueno, de ahí estoy en el camino.